Grabando. Ok. Vaya. Ya. Súper. Ya, espero que hayan tenido un muy lindo fin de semana, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Vi que hartos resolvieron la tarea el fin de semana, incluso hasta altas horas de la noche. No es la idea, ¿eh? No es la idea que trabajen el fin de semana, la idea es que trabajen, no sé, pues yo las tareas se las voy a dar los días miércoles y que ojalá usen, no sé, pues el jueves o el viernes para resolver la tarea y no el fin de semana, o si el fin de semana es para descansar. Pero bueno, cada uno administra su tiempo como mejor le plazca, ¿ya? Entonces, veamos la resolución. La resolución, bueno, la tarea también la idea es que sea breve, no es que les quite tanto tiempo. Así que en esta primera tarea era ver el asunto del video, ¿ya? Un video un poco histórico para tener una idea, un contexto histórico de por qué la amplificación finalmente llevó, o la necesidad de amplificación llevó a la invención de los transistores. Así que habían ahí 4 preguntitas. Entonces, el nombre de la empresa que desarrolló el primer circuito integrado comercial, ¿ya? Fue entonces la Fairchild Semiconductors, que es básicamente la empresa que se formó después de que el señor Schottky armara su primera empresa de semiconductores, ¿ya? Y se les fuera a todos los ingenieros que había contratado, se les fueron porque era aparentemente mal jefe. Hay varios documentales de Silicon Valley que pueden echarle un vistazo y hacen mención a ese hito, ¿ya? Entonces todos los que se fueron armaron la Fairchild y después de la Fairchild armaron varios Intel y otras empresas, ¿ya? Por eso se llama Silicon Valley, porque Silicon es silicio en inglés, ¿ya? Ok, todo empezó con los semiconductores. Después, ¿en qué instalaciones se inventó el transistor bipolar o el transistor en general? Entonces fue los laboratorios Bell, que es donde estaban estos 3 científicos, ¿ya? Bardeen, Schottky y Brattain. Así que los laboratorios Bell, bueno, nacieron de la invención del teléfono de Alexander Graham Bell, así que por eso el nombre. Y de los laboratorios Bell o sea, salieron un montón de desarrollos que hoy día eh, básicamente cambiaron toda la industria tecnológica, ¿ya? O sea, fue un semillero de un montón de inventos y una explosión de desarrollo, sobre todo en electrónica, ¿ya? Los famosos laboratorios Bell. El apellido del coinventor del transistor que ganó 2 premios Nobel fue Bardeen, ¿ya? Bardeen después ganó un premio Nobel, como dice el documental, por la superconductividad, así que 2 premios Nobel se llevó. Y nombre del inventor del tubo al vacío, que fue el precursor de los transistores, entonces era Lee de Forest, ¿ya? Es un inventor de origen bastante humilde, ¿ya? Venía de un sector más bien rural, y no hizo nada, o sea, fue un tremendo invento inventar el tubo al vacío, porque antiguamente, creo que decía en el documental, los tubos al vacío solamente se dedicaban a rectificar, ¿ya? O sea, antes existían los tubos al vacío, digamos, pero él inventó el concepto de controlar la corriente que fluye entre 2 extremos del tubo, ¿ya? Y utilizar un tercer terminal para controlar esa corriente. Entonces, eso lo hizo él, y no es más que un filamento incandescente dentro de un tubo al vacío que por el hecho de estar caliente, digamos, por el efecto termoiónico, entonces envía electrones de un extremo al otro extremo, donde el otro extremo, por una diferencia potencial, atrae los electrones, ¿ya? Y hay una grilla entre medio que es la que controla el flujo. Es básicamente el mismo principio que el transistor que se ve más adelante, ¿ya? Ok, entonces del ejercicio, ¿ya? El ejercicio, bueno, ustedes vieron, básicamente hay una señal cuadrada, y de esta señal cuadrada les piden que calculen directamente la potencia, ¿ya? Entonces ustedes ven que la señal cuadrada, bueno, está bien delimitada, tiene amplitud B, ya B es una constante, ¿ya? En este caso, para simplificar, yo la definí como 10 volts, así que 10 volts, y aplicamos esta señal sobre una resistencia, una carga R, que también para simplificar la definí en 100 ohm. Entonces, si nosotros calculamos cuál es la potencia de la señal de forma directa, ¿ya? Antes de entrar a la descomposición. Entonces, así desarrollando rapidito, tenemos que la potencia es igual, bueno, decía en el enunciado anterior, pues, acá aparece, ¿ya?
Esa es la fórmula. Básicamente lo que estamos haciendo es calcular la potencia instantánea en todos los puntos, ¿ya? Y la estamos integrando. Cada uno de esos puntitos le calculamos su potencia instantánea, y eso lo vamos integrando, ¿ya? Y luego dividimos por el rango de integración. O sea, estamos sacando con esta operación aquí un promedio, ¿ya? Es el promedio de las potencias instantáneas. No es nada más que eso. Así que en este caso vemos que el semiciclo positivo es igual al negativo en magnitud, y como es elevado al cuadrado, ¿ya? Recuerden que la función es b al cuadrado dividido en r. Como es elevado al cuadrado da lo mismo que sea negativo, entonces los negativos al cuadrado se vuelve positivo. Así que en realidad estas dos señales aportan la misma potencia, el semiciclo positivo y el negativo, ¿ya? Así que podemos decir rapidito que esto es 1 partido por t, que es el periodo de integración, vamos a anotar la fórmula, ¿ya? De la función b de t, todo esto es al cuadrado, dividido en r en dt, ¿no es cierto? Y eso lo separamos en dos partes. Entonces, como les adelanté, podemos separar la parte, vamos a dejar un todo sobre t, la parte de desde 0 hasta t medios, ¿ya? Del semiciclo positivo, que en este caso es b al cuadrado, es una constante ahora, la constante b, dividido en r en dt, y ahora le sumamos el otro semiciclo que es entre t medios y t, ¿ya? De menos b, todo eso al cuadrado, dividido en r, en dt, ¿ok? Bueno, como todo es constante, lo que está en las integrales sale, ¿ya? Así que básicamente nos queda, ¿qué nos queda? Nos queda b cuadrado que sale, dividido en t, claro, b cuadrado, el factor común, después la r factor común sale, así que tenemos rt. Y el primer periodo de integración es de entre 0 y t medios, nos va a dar t medios, ¿ya? Y el otro también entre t medios y t, también es t medios, así que 2 veces t medios nos va a dar t, ¿ya? Multiplicado por t, ¿ya? O si quieren, ya, t medios más t medios, ¿ya? Eso sí, desarrollan la integral ahí, me va a dar eso. Entonces, y este b, perdón, este b de acá, porque esto se suma, ¿ya? Ese b de ahí nos daba un... No, está bien ahí, ya. Entonces, el t, esto se suma, t medio más t medio nos da t, y el t de arriba se cancela con el t de abajo, entonces ahí nos da que la potencia es igual a b cuadrado sobre r, ¿ya? Que es lo que se esperaba. Y en el caso particular donde b era igual a 10 volts y r era igual a 100 ohm, entonces, ¿qué nos daba? Nos daba 100 dividido en 100 watts, o sea, 1 watt, ¿ya? Ok, esa era la primera parte, que era la parte sencilla de calcular cuál es la potencia de esa señal sobre una resistencia de 100 ohm, ¿ya? Entonces, si volvemos, la segunda parte era la descomposición de Fourier, ¿ya? Entonces, la descomposición de Fourier, más que nada por series de Fourier, nos dice que esta señal, por el hecho de ser periódica, ya tiene estas componentes que se ven acá, ¿ya? Sinusoidales, y vemos que hay una fórmula, ¿ya? Que de alguna forma relaciona entonces estos factores, un tercio, un quinto, qué sé yo, con la amplitud, con el factor que va multiplicando a cada una de las funciones, entonces, a la frecuencia fundamental, que en este caso es omega sub 0, ¿ya? Entonces tenemos que primero es, el factor común de todo es 4b sobre pi, ¿ya? Entonces tenemos, como lo explicamos en la clase anterior, ya bueno, el factor que multiplica el seno dentro del paréntesis es 1, y el omega sub 0, bueno, se multiplica o se divide por 1. Después tenemos que el factor que multiplica el seno es un tercio, ¿ya? Y la fundamental omega sub 0 se multiplica por 3 y así. Entonces nos dicen cuál es la fracción de la energía de una onda cuadrada, o sea, cuál fracción de la energía está en la fundamental, ¿ya? Tenemos que calcular eso. Aquí nos dan un atajo, ¿ah? O sea, yo les expliqué por correo una explicación relativamente larga, pero aquí nos dicen que se puede encontrar, a ver, lo vamos a destacar, se puede encontrar directamente a partir de valores RMS. No profundizaron mucho en eso, pero a lo que se refiere, es que nosotros podemos, estas componentes, calcularle su valor RMS de forma directa, y sabemos cuánto es lo que aporta en potencia cada uno de esos valores
de esos valores espectrales, ¿ya? Entonces, si nos vamos a calcular ahora cuánto aporta la primera armónica, o sea, la fundamental, la primera armónica se llama la fundamental, ¿ya? Vimos entonces que el valor de B era igual a 4 veces B mayúscula, ¿ya? Sobre pi, ese era el factor común, y lo que multiplicaba el seno era 1, ¿ya? Así que básicamente ese es el valor de amplitud de la señal sinoidal en el caso de la fundamental. Así que esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por R, ¿ya? Y eso nos da entonces el aporte de la primera, de la fundamental, ¿ya? Entonces si vamos a la calculadora, tengo aquí una calculadora virtual, entonces 4 por B, bueno, ustedes saben que B es 10 volts, ¿ya? Todo esto dividido en pi, al cuadrado, y dividido en R, y R era 100 ohm, entonces nos da, a ver qué pasó acá, a ver, algo me está fallando, que alguien me está escribiendo algo, el cuadrado está fuera, el cuadrado está fuera, Profe, ¿sí? es que el 10 volt yo lo dejé en función de B cuadrado partido en R. No le reemplacé el Profe, 10 se en me el B. olvidó dividirlo por raíz de 2. Ah, ahí está, ya, gracias, el raíz de 2. Ya sí, bueno, ahí también expliquemos eso del raíz de 2 y ya. Bueno, ustedes saben, hagamos la breve la introducción, cuando nosotros tenemos una señal sinoidal, ¿no es cierto? Ya vale por señal sinoidal. Nosotros entonces, si queremos calcular el valor efectivo de la señal senoidal, esto aplica solamente para señales senoidales, basta con tomar entonces la amplitud, ¿ya? Y dividirlo en raíz de 2, ¿no es cierto? Y ahí obtienen el valor efectivo o el valor RMS. Eso también lo expliqué en el correo. Y eso es lo que me estaba faltando, así que muchas gracias. Entonces el B, aquí tenemos que, este es el B, el 4B dividido en pi, ¿ya? A eso, en el fondo, hay que calcularle el valor efectivo, ¿ya? O sea, que dividir por raíz de 2, y a eso entonces lo multiplicamos, o sea, lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Y lo dividimos en R para calcular la potencia, ¿ya? Ese era el detallito que me falta. Muchas gracias. Entonces, aquí en la fórmula tenemos que pop, pop, por raíz de 2. Ahí está, ¿ya? Entonces ahí nos da el 81, en este caso miliwatt, ¿ya? O podrían considerar que es un 81% de la potencia total, como quieran verlo, ¿ya? Entonces, convenientemente, como la potencia total es 1 watt, es 1, esto vale como valor normalizado, ¿ya? Así que esto es igual a, pongamos, 81 miliwatt, ¿ya? O también podemos decir que es 81% de la energía. Ah, no sé qué pasó. Ahí, ya, dale. Ya. Entonces, esa es la potencia del primer factor. Del segundo factor, o sea, de la fundamental. Después, si queremos, el- la tercera armónica, a todo esto, como dice también en el ejercicio, las armónicas van nombrándose en función del factor. Así que en este caso, esta función no tiene armónicas pares, ¿ya? Solamente tiene armónicas impares, ¿ya? Entonces pasamos de la fundamental al tiro a la tercera armónica, ¿ya? Y de la tercera armónica vamos a la quinta armónica y así, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la función de la tercera armónica, la potencia que entrega? Podemos calcular solamente la de la potencia, el aporte de la potencia solamente de la tercera armónica. En ese caso tendríamos que, tenía el desarrollo en la siguiente diapositiva, pero 4b entonces dividido en pi, raíz de 2, ¿ya? Y ahora entonces tenemos que dividir en 3, ¿ya? Así que aparece un factor 3, ¿ya? Al cuadrado, R, ¿ya? Así que aquí en la fórmula, en la calculadora, simplemente lo multiplicamos por 3, ¿ya? Levantamos ahí un poquito. Entonces nos da que el aporte de la potencia es 0.09, ¿ya?
Así que podemos anotar que es 9 miliwatts, ¿ya? Pero lo que nos preguntan en el ejercicio es, a medida que nosotros vamos aumentando el número de armónicas, ¿ya? Cómo la energía total va aumentando, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una sumatoria, ¿ya? Con la sumatoria, entonces, o sea, esta misma fórmula, meterla dentro de una sumatoria, y ahí entonces vamos a poder decirle a la calculadora en el fondo que nos haga el trabajo de sumar, ¿ya? Así que aquí le ponemos sumatoria, ya en el fondo es el mismo valor, solo que aquí donde van el número, un tercio, un quinto, etcétera, tenemos que ponerle una fórmula, ¿ya? ¿Y esa fórmula cuál sería? ¿Cuál es la fórmula para los números que se van saltando así de 2 en 2? Entonces le ponemos 2 por la variable, en este caso podría, a ver, lo voy a anotar acá, así como para generalizarlo sería, vamos a correr esto un poquito, la generalización sería entonces 4b partido por raíz de 2 por pi por 2, aquí una variable en este caso va a ser, no sé, pongámosle m, ¿ya? Menos 1, ¿ya? ¿Por qué m menos 1? Porque si m entonces, por ejemplo, vale 1, entonces tenemos 2 por 1, 2, menos 1 va a ser 1, ¿ya? Y ahí nos va a dar el factor 1, que es el de la fundamental. Luego, cuando m valga 2, ¿ya? En la sumatoria, entonces va a ser 2 por 2, 4, menos 1, 3, ¿ya? Después cuando m valga 3, va a ser 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, ¿ya? Entonces ahí vamos a lograr ir pasando de los números impares sucesivamente, ¿ya? Así que esta es la fórmula que tenemos que poner dentro de la sumatoria, y ahí entonces vamos a lograr el valor. Como a nosotros nos interesa solamente el valor efectivo, ¿ya? Todo lo que sea seno de algo no nos interesa solamente la amplitud y dividirla por raíz de 2, y con eso logramos el cometido. ¿Ya? Entonces en la calculadora ponemos 2, en este caso m, 2m, menos 1, y tenemos que decirle entonces al final de todo el cuento que la variable que va a recorrer es m, dale, que vamos desde 1 hasta un valor, que en este caso igual lo vamos a dejar variable, va a ser n, ¿ya? Entonces ahora le decimos que el valor n es igual, por ejemplo, a 1, ¿ya? Entonces, si hacemos que recorra de 1 a 1, nos da los 81, los 810 miliwatts. Aquí me equivoqué, perdón. Tengo que corregir. 810 miliwatts, ya. 810 miliwatts. Y ahora sí recorremos la primera. Ay, no tengo aquí. La primera armónica y la tercera armónica, ¿ya? Entonces ahí nos da 90%, ¿ya? O 900 miliwatts, ¿ya? Porque 81, o sea, 810 más, y este era, no era 9, sino que era 900, me imagino, claro. Entonces la suma nos da ahí 900, ¿ya? Así que con esta fórmula podemos ir averiguando, respondiendo la pregunta que era cuántas armónicas tenemos que incluir hasta llegar al 99%, ¿ya? Entonces podemos, con 2, 3 nos va a dar 93, con 4 nos va a dar 94, sí, bueno, y la respuesta es, si llegamos al 20, llegamos a 98, ¿ya? 98,9, 8, etcétera, y ya 21, ya con n igual a 21, llegamos a 99, ¿ya? Así que la respuesta era ahí, entonces con n igual a 21, ¿ya? Llegamos entonces al número de 99%, ¿ya? O en otras palabras, los 990 miliwatts. ¿Okay? Ya. O sea, vamos viendo que a medida que van aumentando las armónicas, cada vez menos el aporte de potencia que hacen, ¿ya? Pero, pero igual van sumando, ¿ya? Así que por eso se va extendiendo el número de armónicas. Bueno, la pregunta que hacen
la pregunta que hacen a todo esto acá era si, vamos a cerrar esto, era qué número de armónicas, ¿ya? Observe el contar la armónica, en qué número de armónicas el 90% de la energía, ¿ya? Así que yo voy a considerar bueno los dos casos, o sea, que me digan después de 21 armónicas, ¿ya? 21 armónicas llegamos al 99%, o también voy a considerar bueno cuando digamos la armónica, en este caso sería como es los números pares, hay que multiplicarlo por 2, entonces sería, a ver si n igual a 1, n igual a 1, la primera armónica, n igual a 2 implica la tercera, y n igual a 3 implica la quinta. Bueno, ahí vemos el patrón, entonces hay que multiplicar esto por 2 menos 1, ¿ya? O sea que sería la 41ª armónica la que nos genera esa potencia, ¿ya? Entonces, n igual a 21, si se fijan es el doble, 42 menos 1, 41. ¿Ya? Ahí está. Ok, el resto no importa. Así que ahí la explicación larga de todo esto, pero en realidad lo que había que hacer, yo creo que lo más complicado era quizás programar la calculadora para que vaya sumando las potencias y lleguemos al 99%, que era lo que nos pedían, ¿ya? A todo esto ahí preguntaban también cuánta energía había hasta la tercera, hasta la quinta, no sé cuánto. Eso lo hacían con el mismo método, ¿ya? Así que eso, esa era la respuesta de la tareita, ¿ya? Ojalá les haya ayudado a refrescar un poco los conceptos y también a aclarar los conceptos que quizás no tenían claro. ¿Ya? Ok. Aquí dice, alguien dice, me dio la armónica 17 porque redondeé, estaría mal. Es que estamos bien lejos del 17. El que preguntó por la armónica 17 estábamos, creo que está harto más, era la 21 finalmente, así que yo creo que no estaría bien. No sé si estaría mal, pero no estaría bien. Si se les pasó a ponerle el por ciento, ¿estaría mal? No estaría mal. Ya yo voy a revisar las tareas de todo caso con mano blanda, no se preocupen. La idea de la tarea es que estén activos con la materia, no es así ser súper estricto. Ya, pasemos entonces al siguiente tema. Profe, ¿Sí? quería consultarle algo. Bien. Resulta que, bueno, yo me imaginé que la tarea era de desarrollo. Yo hice un desarrollo, lo escaneé, pensé en enviárselo. Y ahora último, porque la realicé el día de la mañana el cuestionario, me di cuenta que, claro, era con, digamos, con respuestas numéricas. Claro. Entonces, al evaluar rápidamente me equivoqué, pero por lo que desarrolló ahora, mostró usted, tengo el desarrollo relativamente bueno. Entonces quería saber si va a correr lo que dijo en la clase pasada de tener un apartado donde podamos subir estos borradores para Sí, respaldar eso esas estaba respuestas. pensado para las pruebas más que para las tareas, ¿eh? Un poco por Ah, ya, ya, el trabajo que significa revisar todo, pero dado ya, que si hacemos buen uso de esa herramienta, en el sentido de que, no sé, pues el número de personas que tenga problemas con su tarea, por ejemplo el caso tuyo, es acotado, entonces, bueno, no tengo problema en revisar así no sé, pues, unas 10 tareas, qué sé yo, revisarlas. Ahora, si los ah, ya, 50 o 60 alumnos me mandan de nuevo su tarea a recorrección, ahí ya la cosa se vuelve más complicada. ¿Ya? ya, Así que sí, voy a dejar ese apartado para que suban si es que opcionalmente sus tareas para que les eche un vistazo, ¿ya? ya, Pero ya, eso, ya, pues, siendo consciente de hacer un buen uso de la herramienta, pues, si me sobrecargan, entonces ya la segunda tarea ya no va a tener la opción, ¿ya? ya, Entendiendo que yo estoy aquí para ayudarles con sus dudas y obviamente eso, pero en el fondo el tiempo es limitado y eso, ¿ya? La idea es tener tareas cortas y que las puedan desarrollar. A todo esto, bueno, también, claro, de repente ustedes dicen, pucha, me equivoqué por un detalle, qué sé yo. Tienen que acordarse que ustedes igual tienen opciones de verificar las cosas, ¿ya? O sea, en el fondo, trabajo del ingeniero no es llegar y calcular y después ese resultado llegar y tirarlo, ¿no? ¿Ya? Y cerrar los ojos. De alguna forma el ingeniero tiene que verificar con otros métodos, ¿ya? De que lo que hizo está bien, ¿ya? Así que eso creo que también vale para las tareas. Entonces, si ustedes desarrollan, no sé, el tema de, en este caso, la potencia, ya habían dos métodos. Está el método directo, que les da una potencia, que era un watt, el método indirecto, que eran con las armónicas. Entonces, una forma de ver si con el tema de las armónicas
coincidía o estaba bien el cálculo, era empezar a tender el n a infinito. Y si n tendía a infinito, entonces en teoría debería llegar también a 1 watt, ¿ya? Si por ejemplo n tiende a infinito y les da 2 watts, entonces bueno, el método probablemente no está correcto, ¿ya? Entonces, eso, no lo digo que lo hicieron mal, sino que un poco para tener en mente siempre que ya lentamente ustedes, como ya van avanzados en la carrera, tienen que siempre verificar, en la medida de lo posible y que el tiempo les permita, verificar sus resultados, ¿ya? Ok, ya, entonces estamos grabando. Ahora no dice que hay limitación de tiempo, curiosamente, en el Zoom, así que yo creo que podemos seguir tranquilamente. Ya, para que no se nos acabe el tiempo, que ya se nos está acabando. Entonces, démosle con la materia de hoy día. Ya. Entonces, la materia de hoy día es también un repaso sobre señales analógicas y digitales. Ya, esto ustedes lo han visto en varias partes, y el concepto de analógico y digital se ve en sistemas digitales, se ve en todo lo que es circuitos, etcétera, ¿ya? Pero bueno, básicamente en esta asignatura lo que nos interesa es la información de las señales eléctricas, ¿ya? Y esa información se puede transmitir de forma digital o de forma analógica. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en la parte analógica. Ok, pero el repaso, entonces, las señales eléctricas continuas en el tiempo y amplitud se denominan señales análogas o analógicas porque son una analogía de la magnitud física real. Eso lo explicamos en la clase anterior. Ya se les dio ese nombre porque, no sé, pues, con transductores, como decía el compañero, podemos obtener entonces una magnitud física. Pues, en el caso de una guitarra son las vibraciones de las cuerdas, ¿ya? Eso es una vibración mecánica que con la cápsula de la guitarra, que no es más que una suerte de transformador, obtenemos entonces variaciones en el campo magnético que se inducen en una bobina, y esa bobina entonces ahora es básicamente el transductor y genera una señal eléctrica, ¿ya? Así que esa señal eléctrica varía en voltaje, ¿ya? O en corriente, de la misma forma como vibra las cuerdas de la guitarra, ¿ya? Entonces ahí está la analogía. Por eso se llaman a las señales analógicas o análogas, ¿ya? Luego tenemos entonces el proceso de traducir señales analógicas en digitales, se denomina conversión análogo-digital, ¿ya? Y es realizada por dispositivos llamados conversores análogo-digital. Bueno, es lógico. También existe entonces el proceso inverso de pasar una señal digital a una señal analógica, ya realizado por los conversores digital análogos, ¿ya? Los primeros se llaman ADCs y los segundos se llaman DACs. Entonces, una aplicación de un ADC es, por ejemplo, en sus mismos PCs, cuando ustedes utilizan el micrófono genera una señal analógica, ¿ya? Y esa señal analógica después pasa por un ADC que la digitaliza, y esa digitalización luego pasa a un driver, y ese driver probablemente se conecte por USB o por algún protocolo, algún bus de comunicación del PC, y ahí ya toda la transmisión de información es digital. Ya después se transmite a Internet, y una vez que se transmite a Internet, se puede almacenar, se puede transmitir, bueno, a través de Zoom, después llega al otro lado, a sus computadores. Por ejemplo, yo utilizo mi micrófono, genero la señal, la digitalizo, y llega después esa señal digitalizada a sus computadores, y luego con un conversor digital análogo pasa a los parlantes, ¿ya? Y la señal de los parlantes vuelve a ser una señal del mundo real, una señal acústica en este caso, ¿ya? Así que conversores ADC y DAC hay en un montón de aplicaciones, y en general todo lo que involucre interfaces ya con el mundo real las va a involucrar. Entonces, alternativamente, una señal se puede representar de forma digital, ¿ya? Esto es como una secuencia de números, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, los valores de un voltaje la podemos representar como una secuencia de números. Aquí dice el 1, el 5, el 7, el 3, 4, 7, etc., ¿ya? Cada número representa una magnitud de la señal en un instante determinado, por ejemplo, cada un segundo. ¿Ya? Entonces es importante decir que cuando nosotros digitalizamos una señal, esa representación numérica de la señal, o sea, mejor dicho, la señal existe solamente en los instantes que fue digitalizada la señal. Entre medio de los instantes no tenemos información y no está definida, ¿ya? Muchos, por ejemplo, si toman una muestra y el voltaje es 1, y después toman otra muestra y el voltaje es 2, tienden a pensar de que entre 1 y 2 hay una recta, ¿ya? Y eso es falso, ¿ya? Entre 1 y 2 no hay información, no está definida la señal, ¿ya? Solamente la señal está definida en el instante, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, y así, ¿ya? Así que entre medio, en una señal discreta, en una señal digital, no existe información, no existe señal.
Entonces, una parte del proceso de conversión análogo digital consiste en muestrear, ¿ya? Ese es el nombre que se, españolizado, ¿ya? De la palabra en inglés, ¿ya? Que es sampling. Esto es medir la magnitud de la señal analógica, ¿ya? Nosotros entonces en un instante lo podrían hacer, por ejemplo, con un multímetro, ¿ya? Pasa un instante, miran su multímetro de una señal eléctrica y dicen, ya, el voltaje es tanto, y lo anotan, ¿ya? Después dejan pasar un instante más, por ejemplo, un segundo o 10 segundos, vuelven a medir su voltímetro, ven el valor del voltaje, anotan ese nuevo valor. Y así, ¿ya? Entonces la idea del muestreo, del proceso de muestrear, es que sea en instantes iguales, ¿ya? O sea, la diferencia entre cada intervalo sea siempre la misma, ¿ya? Y ahí entonces toman el valor de magnitud de la señal eléctrica. Entonces ven, la señal eléctrica analógica es continua en el tiempo, existe en todo momento. Pero una vez que ustedes la digitalizan, entonces ahora la señal solamente existe en los instantes t sub 0, t sub 1, t sub 2 y así. Entonces, al hacer este proceso, tomar la señal analógica, ya continua, y hacer el muestreo, vamos a obtener el resultado que vemos aquí a la derecha, ¿ya? Que es esta señal discretizada, donde vemos entonces tenemos valores, ¿ya? de magnitud, pero ahora existe solamente en esos instantes. Así que esta es una representación correcta, ¿ya? De una señal discretizada. Estos STEAM que se llaman ya estos tallos, ¿ya? En MATLAB, por ejemplo, los que ya manejan MATLAB, probablemente ustedes ya han hecho varias tareas en MATLAB. En vez de utilizar la función plot, pueden usar la función STEAM, ¿ya? Y ahí les genera estos gráficos de esta forma. Ok. Entonces, no está definida en todo instante, la señal se convirtió de una señal, o sea, a una señal discreta en el tiempo, para que se vea. Eso es con respecto al tiempo. Ahora, con respecto a la amplitud, también tenemos otra forma de pasar de la señal continua a la señal discreta, ¿ya? Esto se le llama cuantización. Entonces, otra parte del proceso de conversión analógico-digital consiste en cuantizar. O sea, ya vimos, por un lado, tenemos el muestreo, ¿ya? Muestrear significa una señal continua a cada instante tomarle un valor. Y ahora tenemos otra parte del proceso de la conversión analógico-digital que se llama la cuantización, ¿ya? Entonces, la cuantización es representar la amplitud de la señal, ¿ya? Con un número de muestras finito o limitado, ¿ya? Para así poder almacenar las muestras en una cantidad de memoria finita. O sea, en otras palabras, cuando ustedes, como el ejemplo que les dije con el multímetro, ya tienen una señal de voltaje y tienen un voltímetro y quieren medir el voltaje de esa señal en un instante determinado, el voltímetro les va a entregar un resultado, ¿ya? Si es un voltímetro digital, le va a entregar un número de cifras, ¿ya? Supongamos que el voltímetro digital les entrega un número infinito de cifras, ¿ya? Muchas cifras así, de alguna forma no termina nunca. Pero ustedes quieren pasar ese dato a un cuaderno, ¿ya? Naturalmente que en algún momento van a tener que terminar y decir, bueno, voy a anotar, no sé, las primeras 3 cifras o 5 cifras significativas, ¿ya? De ahí para atrás ya no me interesa, o no tiene sentido. Entonces, ese proceso de redondeo, de decir, bueno, la señal que estoy muestreando, le voy a anotar una cierta cantidad determinada de dígitos a la amplitud, entonces eso es la cuantización. Y eso funciona para casos prácticos, por ejemplo, en el ejemplo del cuaderno, porque uno no tiene infinitas hojas para anotar números, ¿ya? Y también funciona, o sea, sucede así por los sistemas, los computadores, ¿ya? Que tampoco tienen infinita memoria para almacenar los resultados. Así que el proceso de cuantización, ¿ya? Toma un valor que en el fondo es infinitamente largo en el mundo análogo, ¿ya? A un valor acotado finito en el mundo digital, en el ámbito digital. Bueno, para así poder entonces almacenar las muestras en una cantidad de memoria finita. Ahora la señal tampoco será continua en la amplitud, sino que cuantizada, ¿ya? Así que de alguna forma ahora es discreta tanto en el tiempo como en la amplitud, ¿ya? Al primero se le llama muestreo, al segundo se le llama cuantización. Entonces una señal muestreada y o cuantizada se le llama también señal discretizada. Esto también se ve en más detalle en la asignatura de análisis y procesamiento de señales, ¿ya? Aquí tenemos entonces la representación en rojo de la señal análoga o analógica, continua tanto en el tiempo, porque existe en todo momento, como en la amplitud, ¿ya? Y luego su representación entonces
discretizada, ¿ya? Donde vemos que es discreta tanto en amplitud como discreta en el tiempo, ¿ya? Aquí aparecen esas líneas azules horizontales, en realidad eso no debería ser así, es una mala representación. La mejor representación serían con los palitos que vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? Los tallos esos, porque ahí indica que la señal existe solamente en el instante donde está el palito, ¿ya? Aquí, al haber estas líneas horizontales, de alguna forma dan a entender de que en ese instante también existe, pero no es así, ¿ya? Bueno, en este caso, en este ejemplo, se está utilizando 3 bits, ¿ya?, de información. Recordemos que como lo pasamos al ámbito digital, entonces ahora se puede representar con números binarios, ¿ya? Así que estamos utilizando solamente 3 bits para representar esta señal y todos sus estados. Con 3 bits, ustedes saben, podemos realizar 2 elevado a 3, perdón, 2 elevado a 3 niveles, ya 2 elevado a 3, entonces son desde el 000 hasta el 111, el 111 es el 7, desde el 0 hasta el 7, entonces son 8 niveles, ¿ya? Y ahí vemos entonces cómo se discretizan los niveles. Entonces, si ustedes necesitan mayor resolución, en el fondo, que la señal tenga mejor calidad, naturalmente, si nosotros reproducimos por un parlante esta señal cuantizada en azul, como vemos acá, no va a sonar como un tono, ya como un tono, lo que sería la señal original, sino que va a sonar como un montón de ruido. ¿Por qué ruido? Porque como es una señal cuadrada, como se ve acá, y recordamos la tarea de la clase anterior, las señales cuadradas finalmente tienen infinitas cantidades de componentes armónicos. Cada uno de esos componentes armónicos es un tono adicional que se le agrega a la señal. Entonces, esos tonos que están en la señal, al ser cuadrada, en el fondo es interferencia, ¿ya? Porque la señal original era un solo tono, ¿ya? Una sola señal sinusoidal. Entonces, para ir reduciendo la diferencia entre la señal original y la señal discretizada, ¿qué podemos hacer? Podemos aumentar el número de niveles. ¿Y cómo aumentamos el número de niveles? Simplemente agregamos más bits, ¿ya?, para la cuantización de la señal. Entonces, con 4 bits, en vez de tener 8 niveles, tenemos 16, con 5 bits tenemos 32 niveles y así, ¿ya? Y el estándar, por ejemplo, en señales de audio son 16 bits, ¿ya? Así que un montón ¿cómo se llama?, de señales, de niveles, ¿ya? ¿Cuánto es 16 bits? Son 65.536 niveles, ¿ya? Ok, entonces, sigamos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Esto yo creo que son cosas que de alguna forma ya la han escuchado, ya la han visto en sistemas digitales o estructura de computadores, ya que se repiten todo el tiempo, ¿ya? Y eso es porque, bueno, la electrónica, las áreas de la electrónica no están aisladas entre sí, sino que naturalmente conviven. Así que en este caso los amplificadores y lo que vamos a ver en esta asignatura es importante para la etapa que sigue, y la etapa que sigue es la discretización de las señales, ¿ya? Así que todo en conjunto hacen un sistema electrónico, ¿ya? Así, un sistema electrónico, por ejemplo, para instrumentación, un sistema electrónico para audio, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es bueno echarle un vistazo o repasar estos aspectos, ¿ya? Entonces, por motivos de simplicidad circuital, se almacenan los valores discretos de magnitud de forma de valores binarios, ceros o unos, ¿ya? ¿A qué se refiere con simplicidad circuital? Que es más fácil guardar dos valores que estén bien separados entre sí. Bueno, nosotros cuando almacenamos eléctricamente esos valores, ustedes saben, a través de memoria, depende de la tecnología, pero en general se guarda como carga, ya, carga eléctrica. Podría ser, por ejemplo, un capacitor que está totalmente cargado o totalmente descargado, ¿ya? Entonces, totalmente cargado significa un valor 1, por ejemplo, y totalmente descargado significa un valor 0, ¿ya? Y es bueno que hayan dos valores bien discretos y bien separados, porque si fuesen más valores, entonces empieza la ambigüedad en torno a reconocer esa carga que está dentro del capacitor. Por ejemplo, ¿qué pasa si el capacitor se empieza a descargar, ¿ya?, y queda un valor intermedio, ¿ya? Si queda un valor intermedio, entonces uno no sabe realmente si es un 0 o es un 1. Entonces, bueno, por eso hay estándares y protocolos y dicen, bueno, el valor 0 es desde 0,0 volt hasta, no sé, un poquito más arriba, quizás un 10%, un 20% del rango completo, y el valor 1 es desde bien arriba del voltaje hasta quizás un 10 o un 20% hacia abajo, ¿ya? Y todo lo que está entre medio es inválido, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué significa cuando un sistema electrónico detecta un valor inválido, ¿ya? Entonces el sistema podría, por ejemplo, detenerse.
detenerse, es decir, aquí hay un error, una señal inválida, en realidad yo me detengo, no puedo seguir procesando porque en realidad esto podría conducir a errores más graves. Eso se ve sobre todo en los computadores. Bueno, entonces, a eso se refiere por simplicidad circuital, ¿ya? Poder almacenarlo de forma bien reconocible, ¿ya? Pero con el circuito más sencillo también, por ejemplo, con el condensador. Entonces dice, por ejemplo, eléctricamente es más fácil almacenar y luego distribuir los dos niveles discretos de voltaje en vez de 3 o más, ¿ya? También para la transmisión, pues si ustedes transmiten datos, por ejemplo, con un sistema de telecomunicaciones, es más fácil transmitir esos datos si son dos datos muy distintos, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a transmitir los datos de forma de modulación de amplitud, entonces dos amplitudes muy distintas en la señal van a distinguir cuál es el 0 y el 1, ¿ya? O si es en fase, entonces dos fases muy separadas son más fáciles de distinguir al otro lado que fases que no están tan separadas entre sí si es que le ponemos mayor cantidad de niveles, ¿ya? En fin, ese es un poco el fundamento de los sistemas binarios utilizados en electrónica. Y esto también es repaso de lo que ustedes han visto, números binarios en sistemas digitales. Dice un valor entonces discreto se representa matemáticamente con n números binarios, ¿ya? Y bueno, eso yo creo que está súper claro porque en sistemas digitales lo han visto, ¿ya? Así que el número que representa en el fondo es esa combinación de bits, ¿ya? Y si queremos pasar del número, el valor desde los bits, básicamente las potencias de 2 que multiplican a estos valores binarios, ¿ya? Eso también lo hemos visto. Sigamos, ¿no? Entonces, respecto a los conversores análogos de digital, ya el ADC, dice algunos elementos de los ADC son su entrada analógica, ya que puede ser diferencial entre dos terminales o desbalanceada, ya un terminal respecto a la referencia fija, por ejemplo, tierra. Ya, o sea, en el fondo, ustedes cuando van a medir un voltaje, ese voltaje lo tienen que medir con respecto a algo. Muchas veces los conversores AD tienen dos entradas, ¿ya? Porque ustedes le envían una señal, entonces es una con respecto a la otra. ¿Ya? Por ejemplo, para, no sé, elementos donde los multímetros, por ejemplo. ¿Ya? Los multímetros son dos terminales, ¿ya? Y el multímetro, que funciona con baterías, en realidad no está conectado a tierra en ninguna parte. Así que los dos terminales del multímetro, ¿ya? Pueden ser las dos entradas, en este caso diferencial del conversor AD, o ir a las entradas diferenciadas del conversor AD. ¿Ya? No así un sistema que, por ejemplo, esté conectado a tierra, ¿ya? Y en ese caso, si todo el circuito está conectado a tierra también, ¿no? Hay una tierra en común entre varios sistemas, entonces esa tierra podría ser el terminal de referencia, ¿ya? Y en ese caso el conversor AD solamente tiene una entrada, ¿ya? Y compara el valor de voltaje, el conversor AD con respecto a tierra, ¿ya? A tierra interna. Bueno, también tiene su salida digital, que puede ser paralela, ¿ya? Donde todos los bits que representan la muestra están disponibles simultáneamente, o sea, la salida paralela, eso también lo han visto en sistemas digitales probablemente. Todos los bits disponibles simultáneamente, o serial, ¿ya? Donde entonces el conversor AD entrega los bits uno después del otro, ¿ya? Naturalmente entregar los bits uno después del otro, o sea, de forma serial, toma más tiempo que de forma paralela, ¿ya? De forma paralela están todos disponibles en el mismo instante. Pero de forma paralela la desventaja entonces que necesitas más líneas para recibir el dato, ¿ya? Por ejemplo, un conversor AD de 16 bits tendría que tener 16 líneas de salida, ¿ya? Que circuitalmente es más engorroso de poner en una placa, etcétera, ¿ya? En vez de serial que sería una sola línea, ¿ya? Entonces, como todo, hay un compromiso entre una y otra solución. Por lo tanto, dice acá, el ADC convierte una señal analógica definida dentro de un rango de voltaje, ¿ya? Por ejemplo, de 0 a 5 volts, ¿ya? Y la convierte en un rango binario proporcional, ¿ya? Por ejemplo, 0 a 5 volts, ¿ya? Que es lo que ustedes, a todos estos los conversores AD tienen esos terminales donde uno le define el rango mínimo y máximo, ¿ya? Entonces, si uno conecta el conversor AD, la referencia mínima a 0 y la referencia máxima a 5, ¿ya? Toda la conversión del conversor AD va a estar referida en ese rango de voltaje, ¿ya? Y el 0 va a estar asignado, por ejemplo, a la cuenta mínima, donde la cuenta mínima, por ejemplo, si es un conversor AD de 8 bits, van a ser el 0000, bueno, 8 ceros, y el máximo, los 5 volts, van a ser todos unos, ¿ya? Así, ¿ya? Así de simple. Si ustedes, por ejemplo, ahora le cambian la referencia de 5 volts y ahora lo conectan a 3 volts,
Ahora entonces el 0 va a seguir siendo el mismo valor, la misma cuenta, pero ahora son los 3 volts los que van a asignar el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? ¿Qué pasa sobre 3 volts? Si ustedes ingresan por la entrada del ADC un valor mayor a la de la referencia máxima, uno podría ser que se queme el ADC, ya que se estropee, ya porque no está pensado para que la entrada sea un voltaje mayor que el de la referencia, ya. Algunos ADCs tienen protección, algunos no, ya. Y a lo más que puede ser, si es que tuviese protección, es que la cuenta se va a mantener saturada a la salida con ese valor de unos, ¿ya? Ustedes van a seguir subiendo el voltaje, pero la salida se va a mantener en todos los unos, ¿ya? Así que eso es más o menos con respecto a los ADC. Ahí está el esquema, ¿ya? Entonces tenemos la entradita del conversor y las salidas, ¿ya? Como les digo, a veces este terminal de entrada está conectado a tierra también, en cuyo caso solamente una entrada es la que se utiliza para el ingreso de la señal de voltaje análogo. Y acá entonces también tenemos que tener una referencia con respecto a las señales digitales, ¿ya? Hay veces que estas dos tierras están separadas. Hay una tierra analógica y hay una tierra digital, ¿ya? Porque una es, bueno, para la etapa analógica y otra es para la etapa digital. Sobre todo sabiendo que las señales digitales son más ruidosas, como están cambiando discretamente y generan estas señales cuadradas, entonces las líneas de alimentación en general tienden a tener más ruido que en las señales analógicas. Por eso de repente es bueno separar las dos tierras. Ok, y a veces tiene entonces, como les decía, salidas paralelas, son muchas líneas, o una salida serial, en ese caso es una sola línea, ¿ya? Ok. Entonces, para terminar, ventajas y desventajas de los sistemas digitales y los sistemas analógicos. Bueno, la ventaja de los circuitos digitales versus los analógicos. En general, ustedes imagino que intuirán de que el sistema digital tiene muchas más ventajas que los analógicos, ¿ya? Si no, no estaríamos en un mundo de electrónica mayoritariamente digital. A todo esto hace, no sé, a ver, 60 años no era así. Hace 60 años era todo analógico, hace 50 años era, a ver, los años 60, creo que en los años 60, 70 ya empezó a aparecer los componentes digitales. No, quizá un poco antes, pero el asunto era que era reservado, los sistemas computacionales o los sistemas digitales eran reservados para el mundo académico nomás, ya, o sea, no tenían mucha aplicación fuera de eso. Y después ya con las calculadoras y con el desarrollo o la democratización de esta tecnología, porque se hizo más económico, porque se hizo más compacto, etc. Entonces los sistemas digitales empezaron a explotar y empezaron a abarcar toda la electrónica de consumo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Si alguien nos preguntase, ¿cuál es la ventaja de un sistema digital? ¿Ya? Si la abuelita nos pregunta en la casa, ya, mijito, ¿cuál es la ventaja del sistema digital contra el analógico? Entonces, una de las ventajas es que la implementación es más sencilla de los circuitos analógicos, ¿ya? Ya que utilizan dos valores discretos de voltaje, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si vamos a implementar circuitos digitales, ¿ya? Como vimos, reconocer los dos valores discretos es más sencillo. O sea, para la electrónica que vamos a utilizar es más sencillo reconocer dos valores discretos, eso, ¿ya? A valores continuos. Para almacenar esa información es más fácil entonces si esos dos valores son bien separados a que si son valores continuos, ¿ya? Pocas clases de bloques, ¿ya? Que se pueden replicar millones de veces dentro. O sea, el sistema digital, ¿ya? Utiliza, si bien ustedes han escuchado en el mismo documental, un procesador tiene millones de transistores, etcétera, pero resulta que esos bloques, esos transistores son todos iguales, ¿ya? O sea, en otras palabras, un sistema digital se puede escalar muy fácilmente porque los bloques que lo componen, ya que son básicamente transistores CMOS, simplemente se replican, ya se copian y se pegan dentro de un software, ¿ya? Y uno le puede decir al sistema de software de diseño automatizado, que se llama la técnica para diseñar estas cosas, diseño automatizado, le puede decir, replícame esto tantas veces para arriba y para abajo para que la funcionalidad sea, no sé, el doble, qué sé yo, y el sistema lo puede hacer sin ningún problema, porque es copiar y pegar los bloques, ¿ya? Así que los bloques son poquitos, son más o menos los mismos, y simplemente si uno quiere escalar el sistema digital, es copiar y pegar, ¿ya? Mientras que en los sistemas analógicos, cada bloque es distinto, ya un conversor análogo digital tiene una circuitería analógica muy distinta a la de quizá, no sé, un integrador, un amplificador operacional, etcétera. Cada elemento dentro de la electrónica analógica es distinto entre sí, ¿ya? Por eso no es tan fácil de escalar o de replicar, ¿ya?
Por eso, punto también para los sistemas digitales, ¿ya? Y eso, básicamente, esa característica de que todos los bloques sean básicamente los mismos, ¿ya? Es lo que permitió que los procesadores pudiesen aumentar en potencia tan rápidamente en el tiempo. Después dice, las señales no sufren distorsión debido al envejecimiento o tolerancia de los componentes, ¿ya? Por lo tanto, son más confiables. Claro, si ustedes tienen un sistema digital, ¿ya? Y almacenan datos de forma digital, ¿ya? O tienen un sistema digital que hace, no sé, control de algo, el sistema digital como funciona en valores discretos, ¿ya? Y esos valores discretos van a depender de los componentes electrónicos, por ejemplo, aquel componente que genera la señal de reloj, ¿ya? Si la señal de reloj varía un poco, porque el componente que genera la señal de reloj, ¿ya? Se empezó a envejecer, o ¿cómo se llama? Se destruyó con el tiempo, se deterioró con el tiempo. Entonces la señal de reloj quizás va a cambiar un poco en su frecuencia, pero toda la circuitería que viene después va a funcionar igual, ¿ya? Porque como les digo, los valores son discretos, así que todo el traspaso de las señales de un bloque al siguiente va a seguir funcionando, ¿ya? Y como son más sencillos los componentes internos de la electrónica digital, por ejemplo transistores, se van a polarizar o cortar respectivamente de forma correcta, sin mayor problema. No así los componentes analógicos, ¿ya? Por ejemplo, un amplificador, una pedalera de audio, por ejemplo, de guitarra. Con el paso del tiempo, por ejemplo, los condensadores empiezan a humedecerse, ¿ya? Empiezan a pasarse, que se llama. O las radios antiguas también, los condensadores son generalmente los que primero sufren, ¿ya? Porque tienen un dieléctrico dentro, y ese dieléctrico se humedece y deja de ser dieléctrico, empieza a conducir. Y al cambiar el valor de los condensadores, ya su capacitancia, entonces ya los filtros empiezan a modificarse, o distintos elementos dentro del sistema analógico empiezan derechamente a no funcionar, ¿ya? Así que, como el sistema digital de alguna forma es más sencillo en su funcionamiento, dado que tiene valores discretos, entonces es más confiable en el tiempo, ¿ya? El sistema analógico, si alguno de los componentes analógicos, que como dijimos son todos bien distintos, falla, ¿ya? Entonces posiblemente el sistema analógico en general va a empezar a fallar. Así que es menos confiable. Algunas ventajas sí que tengan los circuitos analógicos versus los digitales, ¿ya? Dice, entonces, señales del mundo físico son continuas, ¿ya? O sea, para empezar, en el mundo que vivimos, el sonido, la luz, etcétera, todo eso es continuo, así que vamos a necesitar los sistemas analógicos de todas maneras, ya no vamos a poder prescindir de ellos. Así que siempre va a ser necesario tener algo de conocimiento en circuitos analógicos. Entonces dice, siempre requerirán un circuito de adaptación analógica. Esto incluye a los sistemas de telecomunicaciones, ya las telecomunicaciones, en el fondo las antenas y todo eso, finalmente igual son señales analógicas, las ondas electromagnéticas son analógicas. Circuitos más sencillos para ciertas aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, en algunas aplicaciones, por ejemplo, filtrar la línea, la fuente de alimentación, ¿ya? Yo quiero fuente de alimentación quizás muy ruidosa, o una señal que estoy captando viene con algo de ruido, y a frecuencias altas, entonces quiero eliminar ese ruido. Bueno, un circuito analógico de filtro es súper sencillo para frecuencias altas, porque no es nada más que una R y un C. ¿Ya? Un circuito RC, entonces sobre todo a frecuencias altas filtra súper bien, ¿ya? Y son dos componentes que ustedes en general lo pueden encontrar en cualquier parte. Pero si yo quisiera filtrar señales de alta frecuencia de forma digital, entonces necesito partir por lo menos con un conversor análogo digital, ¿ya? De una tasa de muestreo súper alta, ¿ya? Para pasar, digitalizar, ¿ya? Cuantizar o sea, discretizar la señal que quiero filtrar primero. Una vez que la discreticé, tengo que aplicar todavía un proceso de filtro digital, ¿ya? Que es engorroso, o sea, es una función matemática, por lo tanto necesito un procesador matemático también para poder aplicar un filtro digital sobre esta señal. Y luego, no sé, si quiero volver a pasarla al entorno analógico, tengo que utilizar un conversor digital análogo, ¿ya? O sea, es una serie de componentes complejos, ¿ya? Para aplicar ese filtro, que en el caso análogo no es nada más que una R y un C, ¿ya? Bueno, ese punto a favor de las señales analógicas en realidad va en desmedro a las frecuencias bajas, ¿ya? A frecuencias súper bajas, ¿ya? Yo quiero filtrar una señal, por ejemplo, con una, ¿cómo se llama? Un tau, una constante de tiempo de minutos o de horas, ¿ya? Posiblemente vaya a necesitar un condensador gigante, es una cuestión súper grande que no me va a caber siquiera en el circuito, ¿ya? Más encima,
esas constantes de tiempo, los sistemas no son confiables, o sea, puede que la constante de tiempo no sea exacta, ya por la tolerancia de los componentes, de la R y del C. Pero el sistema digital no va a tener ningún problema en filtrar frecuencias súper bajas, ¿ya? O sea, porque un sistema digital va entonces a tener muestras que van a entrar, y esas muestras que entran finalmente las trata independiente a la tasa de muestreo, ¿ya? Si la tasa de muestreo son segundos, milisegundos o horas, le da lo mismo al sistema, sistema digital, así que las va a filtrar como si nada. Así que eso, ¿ya? Y el último punto de favor de los sistemas analógicos es que no están limitados por la frecuencia Nyquist. Mientras que todo lo que es digital, como tiene que pasar por el conversor análogo digital, tenemos el límite de Nyquist. Ustedes lo deben haber escuchado por ahí, pero de todas maneras lo van a ver en análisis y procesamiento de señales, que en el fondo es la tasa de muestreo, ¿ya? Si ustedes tienen una tasa de muestreo, entonces esa tasa de muestreo implica o les exige que las señales que ustedes estén ingresando tengan que ser por lo menos la mitad de la frecuencia de la tasa de muestreo. Si ustedes superan más de la mitad de la tasa de muestreo, entonces van a tener un fenómeno que se llama aliasing, ¿ya? Que en el fondo las señales que están muestreando, al pasarlas al ámbito digital, se van a ver distintas, ¿ya? En componentes de frecuencia a como eran en el ámbito analógico, ¿ya? Entonces van a tener una distorsión de la señal más allá de las efectuadas por la discretización, sino que van a hacer que sus señales en frecuencia varíen y sea imposible volver a restaurarlas, ¿ya? Así que siempre hay que respetar el límite de Nyquist y eso es un requerimiento de los sistemas digitales. Pero un sistema analógico, un filtro RC con una R y un condensador, no tiene esa limitación, ¿ya? Porque está todo el tiempo en el ámbito continuo y analógico, ¿ya? Así que en ese sentido es mucho más sencillo. Ok, entonces con eso terminamos la clase introductoria de señales análogas y digitales. Más información naturalmente la pueden ver en el libro. Así que échenle un vistazo. Como siempre, los insto a que vayan avanzando con la materia en el libro. El libro en el fondo es la guía de todo esto. Yo lo que puedo explicarles o decirles en la clase es algo muy breve por las limitaciones de tiempo que tenemos y tecnológicas quizás. Mientras que el autor del libro tuvo todo el tiempo para ir refinando su libro y sus contenidos y sus explicaciones, ¿ya? Así que naturalmente la primera fuente de información para ustedes es el libro, ¿ya? Entonces échenle un vistazo ahí al libro. Ahí están los textos guías como siempre y con eso entonces terminamos la clase. Ya, chiquillos, chiquillas, no sé si tienen alguna consulta. Entonces, la próxima clase ya empezamos con amplificadores propiamente tal. Ya no hay más repasos, sino que son los amplificadores. Y la próxima clase también les dejo una tareita para que, como les digo, ojalá la desarrollen el jueves o el viernes y no el fin de semana para que no tengan ahí que torturar sus mentes con esas tareas, ¿ya? Eso, así que nos vemos el miércoles. Que estén súper bien. Que tengan un buen día. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.